Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 1. Emisario. El ciervo 1 usualmente caminaba por la cima de la montaña con el viento árido soplando a su alrededor. La criatura era mucho más alta que sus hermanos y su cuerno derecho había crecido de una forma extraña, dándole una apariencia repulsiva y monstruosa. Para los aldeanos que vivían al pie de la montaña, era un monstruo aterrador. A plena luz del día, la criatura pisoteaba sus campos a placer, comiéndose los cultivos antes de desaparecer en las montañas. No podían detenerla. Aquellos que se atrevieron a perseguirla, con sus azadones en mano, fueron alcanzados por sus cuernos, dejándolos con heridas graves. Varios grupos de experimentados cazadores fueron reunidos para darle caza. Pero el ciervo tenía un gran sentido del olfato y resistencia en las piernas más allá de lo ordinario. Había logrado ver a través de cada trampa y cuando los cazadores se acercaban, saltaba a través de los precipicios, se subía a las rocas, o simplemente se deslizaba entre las cornisas para evadirlos. Como resultado, aún después de 3 días y 3 noches no habían sido capaces de capturarla. Y ahora un joven llevaba su arco para enfrentarse a la criatura. Podría aún no haber visto más de 20 inviernos y su complexión era promedio. Pero si se miraba el brazo que se asomaba de sus mangas uno podía darse cuenta de que no le faltaba entrenamiento. Había una gran vitalidad en la mirada que le apuntaba al ciervo. Desde su escondite bajo los peñascos hasta el ciervo en el precipicio, había una distancia de 300 metros. No era una distancia para un simple arco. Si les preguntaran, cualquiera de los experimentados cazadores habría sacudido su cabeza diciéndole que debía acercarse a 60, o incluso 70 pasos. Aún más, el joven estaba apuntando en contra de la gravedad, disparando desde una posición baja hacia arriba. Una ligera brisa comenzó a soplar desde la orilla del peñasco. Con eso, el aproximamiento del ataque sería ocultado de su presa. Pero si fallaba, esa buena suerte sería en vano. El término usado en sí no especifica la especie, solo que es un macho, pero podría ser un alce, borrego cimarrón, cabra, etc. Pero lo dejaré en ciervo, pues más adelante se le refiere así. Aunque no suena tan amenazador, tal vez lo mejor sería imaginarlo como un alce enorme o un caribú. El joven lo sabía bien. Pero no flanqueó. Mantuvo la calma, sujetando una sola flecha con una facilidad nacida de su incesante práctica, estiró la cuerda del arco al límite. El viento se detuvo por un instante. El joven, como si lo hubiera previsto, soltó la flecha. Esta trazó un arco a través del cielo y golpeó al ciervo en el cuello. Había sido un golpe certero como si la flecha hubiera sido succionada por una fuerza sobrenatural. Pero aún así la criatura no gritó. En su lugar se dio la vuelta y huyó en la dirección opuesta al joven. Ante eso, el alfil mostró preocupación. Parece que ese gran cuerpo no es solo para mostrar. Saliendo de su escondite preparó otra flecha mientras subía por la pendiente. No la preparó por el ciervo, en su mente, la cacería había terminado en el momento que acertó la primera flecha. Había preparado esa flecha para cualquier sorpresa que pudiera surgir en el camino. *2 Un sonido de aleteo llegó a sus oídos cuando una criatura del tamaño de un gato pasó a su lado. Pero no era un gato. Era un dragón, tenía forma de reptil con escamas de color bronce y un ligero color verde de cabeza a cola, cuernos, gruesos y afilados dientes, y alas parecidas a las de un murciélago. Revoloteando con libertad, sin preocuparse por el joven que era su compañero. Si estuvieran en terreno firme, seguramente habrían andado a pasos iguales. Pero en su posición, el joven permaneció entre las rocas, sonriendo con amargura al ver la figura del dragón alejarse. Regulando su respiración con cuidado, escaló el precipicio. Y se sorprendió por lo que vio. El lugar donde se había ocultado era un peñasco rocoso, pero pasando el precipicio se encontraba un enorme bosque, lleno de árboles, ramas y vegetación. Bueno. No es como si no pudiera encontrarlo, pero va a ser algo difícil. 2 La onomatopeya para el aleteo japonesa. N/T, cualquier cosa entre, serán onomatopeyas, ventajas, de cuando el traductor es humano, así es, se acabaron los machine scripts, y creo que se nota inclusive en la traducción. Y lo siento, pero me gustan más las onomatopeyas japonesas así que no las adaptaré. Estaba dudando en bajar. Pero no podía solo bajar de la montaña. Los aldeanos no estarían tranquilos si solo les decía que la bestia había sido eliminada. Necesitaba pruebas de su cacería. Además necesito encontrar a Looney. Looney, obviamente, era el dragón que acababa de dejarlo atrás.
Por suerte, sabía que no debía preocuparse. Aunque era pequeño, seguía siendo un dragón. Ninguna criatura en el bosque se atrevería a atacarlo. Y aunque no se veía por ningún lado, seguramente había ido tras el ciervo herido. Abriéndose paso para bajar la pendiente, el joven ponía atención cada vez que se paraba sobre una zanja. Podría haber serpientes cerca, y no quería que su ropa fuera a engancharse con alguna rama. Cuando pasó los arbustos, el frío aire lo cubrió al adentrarse en el bosque. La luz del sol era oscurecida por los enormes árboles e incluso algunos zigzagueaban sobre la pendiente. De hecho, solo pocas cosas eran peores que atravesar un bosque con vegetación y raíces sobrecrecidas. Mientras avanzaba con cautela, otro asterisco patata asterisco aleteo se escuchó. El joven se detuvo, y claramente, desde la profunda oscuridad del bosque llegó Luni. Al reconocerlo, el dragón pequeño dragón dio un giro rápido a medio aire y regresó por donde había venido. El joven lo persiguió y a no más de 10 pasos, se encontró frente al ciervo caído. No había pasado mucho tiempo desde que dio su último respiro, su piel estaba teñida de rojo a causa del sangrado de la herida en su cuello. Pero aún así no se relajó, había muchas historias de animales que parecían muertos que usaban su última gota de fuerza para levantarse y llevarse a sus asesinos con ellos en medio de su rabia. Y juzgando por la distancia entre el precipicio y el bosque aún cabía la posibilidad de que más bestias pudieran acercarse, al percibir el aroma de la sangre. Pero Luni parecía reacio a soportar sus precauciones, saltando sin ningún respeto sobre el cadáver y babeando con una mirada de impaciencia. Parecía estarle diciendo, date prisa. El joven sonrió, pero aún así no hizo movimientos apresurados. Lentamente se acercó al ciervo, asegurándose que no hubiera más criaturas alrededor. Solo hasta que estuvo completamente seguro regresó la flecha a su aljaba, antes de arrodillarse frente a la criatura. Bien hecho, Luni, dijo, y le mostró una sonrisa sincera. El nombre del joven era Tigrebur Mudborn. Las personas cercanas a él lo llamaban Tigre. Este año, cumpliría 17 años. Había pasado medio año desde el día que dejó su tierra natal en Alsace para vivir en Lake Meritz, en el país vecino de Sted. En un principio Tigre había pensado en llevar el ciervo al pie de la montaña con él, pero felizmente se dio por vencido al darse cuenta de lo que pesado que era. Era extraordinariamente pesado por lo que decidió darse por vencido. Por lo que colgó a la criatura de una pierna a un árbol usando una soga que había preparado con anterioridad y se preparó para destazarlo. Extrañamente, Luni estaba hecho bola a sus pies, pero Tigre no fue engañado. Solo estaba ahí para poder comer las entrañas que cayeran del cuerpo. Parecía que era lo suficientemente listo para hacerlo, a lo menos. Bueno, supongo que puedo llevar la piel conmigo. No había dudas de que necesitaba llevar el extraño cuerno con él como prueba de su éxito y no era algo pequeño para cargarlo él solo. Pero, aunque era desafortunado, sabía que aparte de lo que comería, tendría que dejar el resto ahí. Huesos esos también servirían como prueba, pero no, demasiado pesados. Carne, parece que tendré que dejarla toda. De repente, se dio cuenta de que algo se frotaba contra sus pantalones. Cuando bajó la mirada se disgustó al ver a Luni frotando su cara llena de sangre y entrañas contra sus pantalones, era su única forma de decir más, por favor. Bueno, no podía hacer nada al respecto. Con un suspiro, Tigre levantó su cuchillo, cortando unos cuantos trozos más de carne para el hambriento dragón. Para el momento que terminó todo el proceso, el sol ya había alcanzado su cúspide. La remoción de los cuernos había tomado demasiado tiempo debido a su tamaño. Tigre ató la piel, que aún tenía grasa y fluidos, con una cuerda, y la puso en su mochila. Después, se lavó las manos usando el agua en su cantimplora y comenzó una fogata. Al terminar, cavó una zanja, donde tiró y enterró los restos del ciervo. Mientras hacía eso, Luni, que había comido hasta llenarse, estaba recostado al lado de la fogata dormido. Hace medio año, cuando había comenzado la primavera, Tigre llegó a Lake Meritz. Ahí, un viento frío seguía soplando en las planicies, como si remarcara la retrasa primavera de Sted en comparación con su tierra natal de Bruñe. Esperó por el deshiele de las montañas de Lake Meritz antes de ir a recorrerlas, esperando poder ver con sus propios ojos la tierra en la que vivía, para sentir con sus propias manos sus alturas y profundidades, o eso dijo, pero en realidad lo que quería era disfrutar al máximo la emoción de cazar en terrenos desconocidos. Sorprendentemente, en todo el tiempo que habían interactuado cuando él estaba cautivo en el palacio, e incluso después como comandante invitado, nunca había recibido el afecto de Luni. De hecho, ese honor le fue entregado por el dragón a su sirvienta, Teita. Pero aún así insistía en ir con él cuando salía de cacería. Incluso se sentaba en la silla del caballo que Tigre usaría para ir a cazar, como declarando que iría sin importar qué. Pero ¿cómo respondió la Vanadis de cabello plateado que era la dueña del pequeño dragón ante el extraño giro de eventos? Este amiguito seguramente está aburrido hasta los huesos por estar encerrado en los muros de piedra, así que si pudieras llevarlo contigo. Incluso bromeó ante la petición. No te vayas a volver salvaje.
Aunque Tigre estaba renuente, no podía rechazarla. Y menos tras ver cómo veía al dragón mientras lo acariciaba con una expresión de cariño y arrepentimiento por su incapacidad de poder cumplir su deseo de dejarlo volar libremente por los cielos. Ella misma no era muy diferente al dragón, Tigre lo había notado. Ella tampoco era una persona que no podía vivir y hacer lo que quería. De todas formas, se fue con la excusa de estudiar la geografía de Lake Meritz. Por supuesto, no había ido solo para cazar. Por lo que determinó llevando a Luni consigo. Excediendo todas sus expectativas, bueno, al menos sus expectativas como compañero de batalla, como durante la cacería del ciervo. El resto del tiempo, no mostraba la misma actitud. De hecho, Tigre esperaba que tras bajar de la montaña comenzara a tratarlo como a una piedra en el camino. Algo lamentable. Pero a pesar de su decepción, Tigre no hizo nada para intentar mejorar su relación. Después de todo, no se trataba de una persona. Luni podría ser un cachorro, pero seguía siendo un dragón. Juro por mi vida que no entiendo el por qué me sigue. Pero por el momento lo mejor será que mantenga distancia. Tigre pensó mientras veía al dragón dormir cerca de la fogata. Mientras seguía mirándolo, lleno por la de carne y entrañas, sus pensamientos se remontaron a los eventos que lo llevaron al día presente. Había nacido como el heredero del conde Born de Alsace al noroeste de Bruñe. Heredando su título a los 14 años cuando su padre falleció debido a una enfermedad y con ello, el estigma de ser el noble con el rango más bajo en las tierras. Pero su vida cambiaría en el campo de batalla a finales del verano. En Dinant, las naciones de Sted y Bruñe se enfrentaron a causa del control del río que cruzaba la frontera, resultando en la derrota de Bruñe. Tigre lideraba un centenar de hombres en la batalla, y ahí se encontró con la comandante en jefe de las fuerzas de Sted, la chica de cabello plateado Eleonora Viltaria, también conocida como Meltis y la Silfrau, una de las 7 Vanadis. Falló en su intento de asesinarla, pero Helen fue cautivada por sus habilidades con el arco y lo tomó prisionero. Después de la batalla, la rivalidad entre los duques Ganelan y Thenardier, los dos nobles más prominentes de Bruñe, llegó a su límite, y Alsace terminó siendo arrastrado en las llamas de la guerra. Al escuchar esa noticia del leal sirviente de su padre Batran, Tigre le pidió sus soldados a Helen para salvar su tierra natal, eventualmente obteniendo su venganza sobre Thenardier después de muchas batallas a muerte. Y aún después de todo eso, no tuvo un final feliz. Tan solo había conseguido un breve periodo de paz, habría permanecido como prisionero de guerra, de no ser por el nuevo gobernante de Bruñe, la hija del rey, Brigin, quien lo ayudó intercediendo por él. Bajo los términos negociados, Tigre volvería a su país después de pasar 3 años como comandante invitado en Sted. Eso fue lo mejor que pudieron hacer de momento. Y así, con la promesa de que regresaría al pasar los 3 años, Tigre se despidió de las personas de Bruñe y cruzó la frontera hacia Sted, acompañado solo por su sirvienta Teita. B. Había pasado medio año desde ese día. La primavera tardía pasó rápidamente, y pronto también lo haría el verano. De hecho, la brevedad del verano en Sted en comparación con el de Bruñe era suficiente para dejar una impresión propia. Su vida en Lake Meritz no había sido tan fácil. Una mitad fue como lo esperaba mientras que la otra necesitó que la experimentara primero. Aprendió cómo hablar, escribir, y convivir con la cultura local. Además, una gran cantidad de personas importantes de Sted quisieron conocerlo. Y aunque la mayoría enviaba mensajeros en lugar de ir en persona, Tigre sabía que establecer buenas relaciones con ellos era necesario. De cualquier forma, el fracaso no era una opción, cualquier error de su parte podría manchar el nombre de Helen, quien le había dado un lugar para quedarse, y eso era algo que no podía permitir que pasara. Aunándose a su letanía de problemas estaban las tareas diarias dejadas por la segunda al mando de Helen, Limlicia. Los temas eran vastos, desde gobierno hasta asuntos militares. En gobierno, los temas iban desde políticas internas hasta relaciones multilaterales. Ella inclusive lo hacía ayudarla en su trabajo. Lo que causaba algunas quejas de su parte. Pero a pesar de eso se llevaban bien. Además, el conocimiento que adquiría acompañándola le sería útil para mejorar Alsace cuando regresara. Y por otra parte, ella no era del tipo de puro trabajo y nada de diversión. Disfrazándolas como inspecciones o exámenes, en ocasiones le daba tiempo libre para que paseara. Al final, llegó el mediodía. Apagando el fuego con tierra, Tigre se colgó su mochila y partió. Llevando la cornamenta en su mano derecha, y su arco en la izquierda, Luni iba a su lado con el asterisco patata asterisco de su aleteo resonando al avanzar. Llegaron a la aldea a los pies de la colina en la tarde, donde presentó la cornamenta y la piel para el regocijo y tranquilidad de los aldeanos. Sin embargo, entre ellos se podían apreciar los ojos sorprendidos de varios cazadores. Así que en verdad logró cazarlo, El jefe de la aldea, que había guiado a los cazadores, solo dijo eso. Tigre había ido a las montañas 3 días antes, solo. Después de rechazar la oferta de los aldeanos de prestarles a sus cazadores como guías. Para una cacería como esta, yo solo seré suficiente, dijo aun cuando miró desde las faldas de la colina.
Además, entre más personas mayores el riesgo que el ciervo perciba nuestro aroma, aun sin vernos o escucharnos. Por supuesto, no lo decía por arrogancia. Y además, ya había conseguido información esencial tanto del jefe de la aldea como de los cazadores sobre la montaña. Al ver eso, el jefe de la aldea tuvo sentimientos encontrados. Por una parte pensaba que era de esperarse de un caballero de la corte. Y por el otro, al ver que el chico tenía tan solo 17 años. En verdad podía contar con él. Pero Tigre sobrepasó sus expectativas, al ir solo y regresar triunfante, tras derribar espléndidamente a la bestia. Resultando exitoso en lo que un grupo de 6, incluido el jefe mismo, había fallado tras 5 largos días de cacería. Y lo hizo sin alardear o presumir de su habilidad. En su lugar, Tigre solo preguntó por un lugar para pasar la noche, lo que el jefe agradeció. Pues había regresado muy pronto. Cuando Tigre se despertó a la mañana siguiente, el cielo seguía oscuro. Era un poco temprano como para llamarlo mañana, incluso aquellos que se dedicaban a cultivar el campo difícilmente habían salido de su cama. Lamento despertarlo a estas horas, dijo Tigre tras llamar al jefe de la aldea del mundo de los sueños para informarle que se iría. El jefe se veía sorprendido, e incluso un poco decepcionado. Si no le molestó, señor caballero, por favor quédese un día más en nuestra aldea. Prepararemos un festín con todo lo que podamos reunir con nuestros reducidos medios. El jefe volvió a rogarle. Sin embargo, después de expresar su gratitud y rechazarlo cortésmente, Tigre dejó la aldea en silencio y siguió su camino. Su caballo galopaba bajo el brillante cielo, aunque no iba demasiado rápido con Tigre y Luni sobre él. ¡Qué desperdicio! Tigre murmuró para sí mientras observaba el cielo. No es como si tuviera algún asunto urgente que atender. Obviamente, estaba lamentándose por haber rechazado la oferta del jefe de la aldea. Si estuviera en Alsace, Tigre seguramente habría aceptado la oferta, pero ahora debía tomar a Ellen en consideración. Ella seguramente no tendría problemas con ello, pero no podía decir lo mismo de sus subordinados. En particular de aquellos que tenían cierto odio hacia Tigre. Aunque a Tigre no podría importarle menos que lo criticaran, no permitiría que hicieran lo mismo con Ellen. El sol ya se había ocultado en el oeste cuando llegó al Capitolio. Cabalgó por un camino para el uso exclusivo de los oficiales en servicio, con Luni a su alrededor. De seguro habría atraído varias miradas en las congestionadas calles principales de la ciudad. Tigre-sama. Justo cuando pasó por las puertas, una voz familiar alcanzó sus oídos, diciendo el nombre del joven. Era Teita, con su cabello castaño atado detrás de su cabeza, quien corría a su encuentro. Llevaba su vestido habitual, un vestido de una pieza hasta las piernas con mangas largas y un delantal blanco sobre él. Claramente, había cambiado su usual peinado de coletas por el de una sola cola de caballo 2F3, el cual Tigre pensaba que también se le veía bien. De entre sus reacciones, Luni fue el más expresivo. Rápidamente se elevó por el aire con un asterisco patata asterisco y voló hacia sus brazos. Mientras que Tigre simplemente le sonrió. He vuelto, Teita. Tras atrapar a Luni, lo acercó a ella y lo apretó con un abrazo. Mientras, caminó hacia el joven. Bienvenido a casa, Tigre-sama. ¿Te encuentras bien? No deberías cargarlo si es demasiado pesado, ¿sabes? 3N/T, este volumen no tiene imágenes, ilustraciones, no leí toda la info en el foro, pero creo por problemas de salud del ilustrador, pero por suerte para el 7 volvió, con excepción de la portada, una con las vanadis y la romanización de sus nombres, y el índice. Pero olvide el nombre del foro, lo siento, emoticono cara riendo. Había un sketch borrador, de cómo luciría Teita con el nuevo peinado y de Luni. La dejaré al final del cap. Gracias. Pero Luni no es tan pesado como parece. Aunque podría ensuciar mi ropa. Dijo ella, pero aun si estaba cansándose, no lo demostró. En su lugar, como una madre afectuosa con su hijo, acarició al pequeño dragón. Esta chica de 16 años, quien al igual que él nació en Alsace, había sido su sirvienta desde que tenía 11 años hasta el día de hoy, y aun cuando se decidió que iría a vivir el Leitmeritz, insistió en acompañarlo. Él también quería lo mismo, y Ellen aceptó. No obstante, Tigre se preocupó de que ella, a quien trataba como a una hermana menor, fuera incapaz de adaptarse a su nuevo ambiente. Incluso ella también mencionó sus preocupaciones, pero fácilmente logró romper el hielo con las damas de la corte y sus sirvientas. De hecho, no pasaron muchos días antes de que todos la adoraran. Al enterarse, Ellen sonrió antes de hablar al respecto. Tú mismo eres bastante sorprendente, pero parece que Teita no se queda atrás. Es una chica sorprendente, ¿no crees? Esas palabras le dieron un gran alivio a Tigre. Oh, cierto. Tigre-sama, Lady Eleonora y la señorita Limlisa tienen asuntos importantes que discutir con usted. ¿Asuntos importantes? Conmigo. Así es. Lady Eleonora me ordenó que le avisara en cuanto regresara. Tras escuchar a Teita recordar su conversación anterior con la Vanadis y su asistente, Tigre inclinó su cabeza pensativo mientras bajaba del caballo.
Todo era muy extraño. Acababa de regresar, y aún no había saludado a nadie. Pero de cualquier forma, era más importante que se reportara con Ellen. Seguramente, era algo de suma importancia, pues había dejado instrucciones muy específicas. ¿Acaso le recordaran que no debe tomar demasiados desvíos en sus viajes? Teita preguntó. Por supuesto, no lo decía en serio. Esas palabras solo eran para aligerar un poco el ambiente. Tigre pensó en ello mientras acariciaba la cabeza de la chica. Es posible. Después de todo tenía un historial de quedarse charlando por mucho tiempo con Rurik cuando se dirigía a la oficina administrativa. Esa costumbre le había hecho ganarse muchos regaños por parte de Lim, y en ocasiones quejas de parte de los oficiales a los que no les agradaba cada vez que los sorprendían. De cualquier forma, iré hacia allá. Muchas gracias, Teita. Después de dejar tanto al dragón como al caballo con ella, Tigre se dirigió hacia la oficina administrativa. Debido a la desaparición de la luz del atardecer, los pasillos estaban oscuros, iluminados solo por las llamas de las antorchas de pino, pero probablemente Ellen estaría ahí a pesar de la hora, estaba seguro. Tigre se dirigió a la puerta y tocó levemente, llamando desde fuera mientras lo hacía. Obviamente, después de un momento pudo escuchar un «adelante». Tras abrir la puerta, los ojos de Tigre se encontraron con una escena muy familiar. Una habitación de tamaño modesto, un escritorio negro de sándalo con una enorme montaña de libros, y dos mujeres revisando documentos. La primera de ellas tenía cabello plateado que llegaba hasta su cintura y llevaba un vestido con tonos azules de seda. Sus ojos carmesíes brillaban llenos de vida, y recargada sobre la pared a su alcance, se encontraba una espada. Su rostro era tan delicado, que resultaba difícil imaginarse que fuera una habilidosa espadachín capaz de mantener a cualquier hombre a raya. Pero era capaz de eso y más. Era la administradora del palacio, gobernante de Leitmeritz y una de las 7 Vanadis de Sted, Eleonora Viltaria de 17 años. La otra tenía cabello rubio, Limlicia o Lim como él y Ellen solían llamarla, era su segunda al mando y confidente. Alta, 20 años y con buena figura, su apariencia emanaba un aura de indiferencia mientras revisaba en silencio los documentos frente a ella, dando una apariencia diferente a la de Ellen. Parece que regresaste a salvo. Después de observarlo de pies a cabeza por un instante, la expresión de Ellen se relajó visiblemente, y Lim lo saludó un ligero levantamiento de sus labios. Así es, he regresado. Tigre remarcó, antes de cerrar la puerta y acercar una silla para sentarse. Los ojos de Ellen brillaron. ¿Cómo te fue con el asunto del ciervo? Tigre dio una explicación sencilla de lo que sucedió en la aldea y en la montaña mientras Lim preparaba vino para los tres. Naturalmente, ella estaba encargada de la petición. Ellen envió a Tigre para encargarse del problema después de que la aldea les informó de su situación. Dejando el trabajo que estaban haciendo, los tres hicieron un pequeño brindis para celebrar su éxito, y después de terminar las explicaciones, Tigre cambió el tema. Escuché de Teita que tenías un asunto importante que discutir conmigo. Al escucharlo, las dos chicas intercambiaron miradas, y Ellen bajó su mirada hacia la copa en sus manos, pensando en su respuesta. Un momento después, elevó su mirada. Tigre. ¿Has escuchado sobre Asbarre? La repentina pregunta lo tomó por sorpresa, pero Tigre se recuperó rápidamente. Se encuentra al noroeste de Bruñe, atravesando el mar oriental de Sted, creo. Es muy conocido por su economía que se basa en la agricultura, pero hace unas generaciones tuvieron una reina que lideró varias campañas de expansión hacia el continente. En realidad, el número de cosas que sabía sobre Asbarre podían contarse con una mano, y todo eso, lo había aprendido de masas. Pero al encontrarse al noreste, Alsace no tenía relaciones con el país. Por lo que sabía de Asbarre, bien podría ser una tierra de fantasía, solo la historia de la reina conquistadora fue la que más atención le llamó. Una vez más, las dos jóvenes intercambiaron miradas. Pero esta vez eran de decepción. Vaciando su copa, Ellen dijo. Cierta persona ha solicitado tu presencia en Asbarre. Al escucharlo Tigre frunció las cejas. No lo hizo tanto por sorpresa sino por preocupación. Al juzgar por su tono, la petición debía ser difícil de rechazar. Y solo había una persona en todo el mundo que podía causar que una Vanadis se viera tan acorralada. ¿Y quién podría ser esa persona? Su Majestad, el Rey. Lim contestó. Los ojos de Tigre se abrieron por la sorpresa. Víctor, el Rey de Sted. Tigre lo había conocido una vez, cuando comenzó a vivir en Bruñe Sted después del término de la Guerra Civil de Bruñe. Era una formalidad que ningún invitado oficial podía evitar, en especial uno que se quedaría en el país por 3 años. De cualquier forma, Ellen le dijo que el rey quería verlo. Pero a pesar de su importancia la audiencia en sí misma fue extremadamente corta. El rey tan solo reconoció sus habilidades, y le aseguró que tendría absoluta libertad en Sted y con eso, su reunión llegó a un abrupto final. En ese breve periodo de tiempo, ciertamente pudo sentir una opresión y autoridad majestuosa emanar desde el hombre en el trono. Pero lo que más se grabó en su mente fueron los ojos del hombre.
La mirada de Víctor era serena, pero fría y suave a la vez, que hacía que uno pensara en la parte más profunda de un bosque oscuro, alejado de la luz del sol por cientos de años, como un profundo pantano sin ningún rastro o sonido de vida. Pero esa clase de pensamientos sobre el monarca de una nación no eran algo que podría compartir con los demás, por lo que Tigre no los mencionó, enterrándolos en las profundidades de su corazón. Honestamente, no dejaba una buena impresión, eso pensaba Tigre. Un extraño anciano, era el resumen más honesto que podía dar sobre sus pensamientos sobre el hombre. Y ahora esa persona me está pidiendo que vaya a Asbarre. ¿Y qué es lo que quiere que haga ya? En resumen, quiere que vayas como un emisario secreto. En ese momento, él embajó su copa y cruzó sus brazos, con una expresión angustiada. Tigre. ¿Qué es lo que en verdad sabes sobre la situación en Asbarre? Bueno, que hay gente en el país, que cantan, bailan, y cazan todo el día. Ciertamente, y mientras están en ello también matan a su propia gente con una hacha o espada. Tigre se esperaba algo así, pero parecía que no sería un tema agradable. Lim colocó su copa aún sin terminar en la mesa, y comenzó a tomar un pergamino de un cajón del escritorio. Supongo que nunca te hable sobre Asbarre, Tigre. Intentaré hacerlo breve. Por favor, sensa punto. Tigre dijo bromeando. Ellen se rió. Sí, por favor, sensa punto. Con un suspiro, Lim le dio vuelta al pergamino y comenzó a dibujar un mapa sencillo. Bueno, hasta hace un año, el rey Sequerai era quien estaba en el trono de Asbarre. En ese entonces, había información que sugería que planeaba invadir Bruñe, pero debido a su mala salud, al final decidió esperar un poco y observar la situación. Tigre contuvo su aliento. Hasta ahora había subestimado que Bruñe fue como una oveja entre lobos durante los problemas de hace medio año. Era cierto, Sachstein fue repelido por Roland, y Tigre fue quien repelió a Mosinel. Pero si Asbarre hubiera invadido desde el oeste durante ese momento, solo Dios sabe lo que pudo haber sucedido. Un poco después de que la guerra civil en Bruñe terminara. Lim continuó. El rey Sequerai falleció. Aunque no puedo decir exactamente cómo murió. Algunos dicen que fue un accidente, y otros que fue envenenamiento por comida. En la actualidad, el rey de Asbarre tenía 6 hijos. El mayor, Germán, quien iba a ascender al trono. Y ahí fue cuando la locura comenzó. Un par de días después de la ceremonia de coronación. Germán reunió a sus hermanos y los mandó ejecutar por traición. O eso fue lo que escuchamos. Ellen agregó francamente, complementando la lección de Lim con sus comentarios. Parece que Germán es una persona arrogante, y también paranoica. Supongo que ocultó su verdadera forma de ser mientras su padre estaba vivo, pero con el trono en mente decidió actuar. El tema era repugnante para Tigre, pero de todas formas asintió para que Lim continuara. Sin embargo, 2 de los hijos del rey escaparon de Germán, el segundo príncipe, Elliot, y la primera princesa, Guinevere. La gran cantidad de detalles que Lim mencionó después podían resumirse en lo siguiente: después de ponerse a salvo, Elliot inició una revuelta en contra de su hermano. A pesar de que la sucesión se llevó a cabo por voluntad del rey, muchos en la nobleza se opusieron al asesinato de sus hermanos por parte de Germán, y la revuelta resultó exitosa. Germán fue obligado a abandonar el palacio y huir. Así que ahora Asbarre se encuentra dividido en 2, Lim se detuvo al concluir. No, se podría decir que en 3. Germán contrató mercenarios de Sachstein para unirse a sus fuerzas, mientras que Elliot hizo lo mismo reclutando piratas en su ejército. Asbarre está en una situación de caos. ¿Qué pasó con la princesa Guinevere? Era extraño que no la hubieran mencionado, y por eso preguntó. Los rumores dicen que es indiferente ante ambos bandos, y se retiró a una vida más tranquila. Es muy probable que no haga ningún movimiento hasta que el conflicto entre sus hermanos termine, dijo Lim. Y hasta ahora Sted ha estado apoyando a Elliot. Ellen agregó. Oh sí. También eso. Dijo Lim. Muy bien, dejemos de hablar sobre Asbarre por ahora. Dicho eso, Lim comenzó a sacar otro pergamino, y comenzó a dibujar un mapa del continente. Sted al centro, Asbarre al oeste del mar, Mosinel al sur en tierra y Bruñe al suroeste. Tigre Burmud. La voz de Lim era seria, como la de un maestro preguntándole a su pupilo. Lo que significaba que si respondía mal, seguramente sería castigado. En su opinión, ¿quién es la mayor amenaza para Sted de momento? Supongo que, Mosinel. Correcto. Lim confirmó, sin sonreír, al pensar que era una respuesta obvia. Como puedes ver, la situación en Asbarre es como la describimos. Y en Bruñe, las heridas dejadas por la guerra civil aún no sanan. En el mejor de los casos, necesitarán de 2 o 3 años para poder recuperarse por completo. Sin necesidad de decirlo, la mayor amenaza era Mosinel. Pero aunque habían sido vencidos durante su ataque a Bruñe hace 6 meses, en realidad, solo su armada había sufrido daños significativos. Pues sus fuerzas terrestres, infantería y caballería se retiraron antes de la batalla decisiva, minimizando sus pérdidas.
Además ahora Mosinel tenían un hacha para levantar en contra de Sted, pues Tigre había sido ayudado por el ejército de Sted contra su ejército de avanzada. Y, actualmente, Sted poseía Agnes, que originalmente era de Bruñe, como su territorio. Por lo que siendo un territorio perteneciente a Sted, Mosinel tendría que pasar por él antes de poder atacar. Por lo que, Mosinel solo podría atacar vía marítima, y con su armada dañada era imposible, en su condición tan solo podría defenderse de un ataque enemigo y con muchas dificultades, pensar en un ataque estaba fuera de cuestión. Así que solo podían bajar sus brazos y mirar a Bruñe recuperarse. Tarde o temprano, con seguridad nos enfrentaremos a Mosinel. Pero nadie sabe cuándo podrá suceder. Podrían ser 3, o incluso 10 años. Con eso dicho, Ellen miró el muro decorado con 2 banderas que estaba detrás de ella. Una espada plateada sobre un fondo negro, por Leitmeritz, y por Sted el dragón negro. El balance de poder depende en la decisión de Asbarre sobre si une sus fuerzas con Mosinel o con nosotros. Al escuchar las palabras de Ellen, Tigre al fin comprendió. Si Asbarre se fuera a poner de parte de Sted, en un futuro podrían concentrar toda su energía en Mosinel. Pero si en su lugar Mosinel se convertiría en su aliado, entonces Sted estaría en peligro tanto por el sur como por el oeste, y tendría que dividir sus fuerzas para contrarrestar una situación tan terrible. Como estábamos diciendo antes, la mejor opción sería Jot, pero parece que él personalmente se inclina por Mosinel. Así que en su lugar tendremos que apoyar a Germán. Así que, el envío secreto del que hablabas. Tigre comenzó a divagar. Ellen se veía claramente afligida. Al ver cómo se esforzaba por responder, Lim se paró frente a la vanadiz de cabello plateado. Tigre Burmud. Creo haber dicho antes que esta era una petición del rey, no una de Lady Eleonora. Lo sé. No hay forma de que Ellen me pidiera algo así. Respondió decidido para tranquilizarlas. Y funcionó. La tensión en la habitación disminuyó considerablemente casi de inmediato. Ambas chicas sonrieron, y Ellen dejó escapar un suspiro de alivio mientras seguía con su cabeza baja. Lo siento, Tigre. No es tu culpa, Ellen. Dijo Tigre. Más importante, ¿qué es lo que el rey espera conseguir enviándome? No tenía ni la más mínima idea de cómo era Asbarre. Pues nunca había estado ahí. Jamás. En ese aspecto las intenciones del rey eran completamente desconocidas. Desde un cierto punto de vista podría decirse que quiere reclutarte. Ellen declaró mientras le pasa su copa vacía a Lim. Básicamente está vendiéndote su favor, dándote honor y gloria a cambio de tus servicios. ¿No es esa una práctica común en Bruñe también? Tigre inclinó su cabeza aún sin poder aceptarlo. Pero yo no soy un súbdito del rey Víctor, soy un ciudadano de Bruñe, un invitado que regresará a Bruñe en 3 años, no. Y es precisamente por eso que quiere que tú lo hagas. Piensa en ello, ¿en verdad esperas poder vivir en un rincón de la tierra cuando regreses después de 3 años? Si fuera mi decisión, te haría un consejero militar. De esa forma nunca saldrías del palacio aún después de varios años. Al escuchar a Ellen hablar con un tono solemne, Tigre solo pudo mirarla en silencio. Era cierto, para él era una persona con grandes méritos. Al haber recibido el título de Silbrasilumie de un general enemigo y de tu propio rey respectivamente, eres alguien que sin duda tendrá una posición importante cuando regreses a tu hogar. Por lo que concierne al rey de Sted, venderte favores es la opción correcta. Lim agregó con frialdad después de servirle más vino a Ellen. Por su parte, la Vanadis abrió uno de los cajones de su escritorio, y sacó una carta, 2 anillos y un cilindro elegante. El cilindro era del tamaño de medio brazo, y estaba cubierto con una tela negra. En la tapa, estaba grabado el sello del rey de Sted en oro. Esto contiene un mensaje secreto para el príncipe Germán, y los anillos son para probar tu identidad como emisario del rey. Pero lo que quería mostrarte es esto, la carta del rey. Tigre tomó la carta, y la leyó cuidadosamente. Las palabras de un rey no podían ser ignoradas, ninguna de ellas. La carta comenzaba con los saludos normales, el rey alabándolo por su gallardía en Bruñe y celebrando la nueva paz que se había establecido entre Bruñe y Sted antes de pasar al tema principal. Usted es la prueba de los fuertes lazos entre Sted y Bruñe, y por ende capaz de representar a ambas naciones frente al príncipe Germán. No hay persona más adecuada para llevar a cabo esta tarea. Escritas debajo se encuentran las instrucciones al igual de que tan lejos estamos decididos a apoyar al príncipe en términos de financiamiento y el envío de tropas, así como el periodo de tiempo por el que lo haremos. También se encuentran medidas de contingencia en caso de que alguna circunstancia extenuante se presente, pero debe regresar inmediatamente antes de que situación se nos salga de las manos. Por lo que Tigre pensó. Entonces quiere usarme como una pieza de negociación. Al final de la carta, había instrucciones sobre cómo entraría a Asbarre. Viajaría desde Leitmeritz a Regnist, y de ahí se reuniría con algunos hombres enviados por el rey antes de partir juntos hacia Asbarre. Tigre quedó sin habla por la enorme cantidad de detalles que tenía la carta. Incluso mencionaba las calles por las que viajarían.
También parecía sugerir que tanto Brune como usted estaban apoyando al príncipe Germán, bastante inteligente por parte del rey. En serio, pensó Tigre. Pero alzó su vista de la carta y le dio a Ellen una mirada de preocupación. Brune fue avisado sobre esto. Ellen sacudió su cabeza. Lo dudo. Lima sintió de acuerdo. De ser así, la reina Arigin te habría enviado las órdenes a ti, Tigre Burmud. Ella tenía razón. Al final él seguía siendo un comandante invitado, y no tenía ninguna obligación de obedecer al rey Víctor. Inclusive la carta terminaba con estas palabras: yo, el rey de Sted, se lo pido con sinceridad, lo que significaba que no era una orden, sino una petición. Pero aún así no podía simplemente rechazarlo. Después de todo, era una petición del rey. Además de mí, no hay nadie más que pueda hacer esta tarea. Sted tiene esa clase de personas. Pero para el rey, no podría andar diciendo que te hizo un favor sin al menos pedirte hacer algo así. Tigre intentó pensar en ello por unos segundos, y después se dio por vencido, encogiéndose de hombros. Inmediatamente, Lim lo reprendió con un tono bajo, y procedió a explicárselo. Verás, algo como encargarse de unos bandidos en la montaña no añadiría ninguna proeza a su fama. Su rol durante la guerra civil de Bruñe ya ha demostrado su valentía, y por ende su valor, más que suficiente. Hay otras maneras de ganar honor, sí, pero esas involucrarían que te convirtieras en un consejero del rey. Y eso te colocaría en una situación peligrosa, pues la mayoría de nuestros nobles se opondrían a la idea de que Bruñe interviniera en los asuntos del gobierno, y terminaría debilitando la autoridad del rey. Así que una asignación diplomática sería la mejor opción. Ellen suspiró. Era cierto, Tigre lo sabía. Las ventajas de enviarlo a él eran justo como el rey Víctor había declarado, y en ese sentido nadie en Sted podía igualársele. Así son las cosas. Asumiendo que el rey no tenga ninguna mala intención en primer lugar. Ellen se quejó, recargándose sobre su silla. Su posición natural alivió enormemente la tensión del joven arquero, y sonrió. No recuerdo haber hecho nada para ganarme su odio. Si un país tiene un general habilidoso, ¿no crees que su mera existencia causaría que los países vecinos se pusieran en guardia? Lim declaró con frialdad, permaneciendo de pie y con total seriedad frente a ellos. En nuestro país, hay muchas personas que están molestos por tu presencia, Tigre Burmud, aunque no estoy diciendo que el rey sea uno de ellos. Pero las negociaciones son importantes para usted. El fracaso sería desastroso, así. ¿Qué por qué me asignaría la tarea si tuviera algo en mi contra? Él enfrunció sus cejas mientras hablaba, demostrando su disgusto. Bueno, ya que también hay algunas contingencias escritas, seguramente serás puesto como responsable por cualquier fallo. Por supuesto, el éxito sería lo mejor, pero si llegases a fallar, encargarse de ti eliminaría cualquier preocupación futura. Dependiendo de la situación, la culpa podría recaer sobre Bruñe. En ese momento, Ellen se levantó con un asterisco van asterisco, ignorando a Lim, quien levantó una ceja en su dirección. ¿En realidad, no crees que es muy extraño? Si yo estuviera en el lugar del rey, organizaría un banquete con alguien más como anfitrión, y te haría la petición mientras el anfitrión distraía al resto de los invitados. Era cierto. Tigre pensó. Él y el rey solo se habían reunido una vez, no eran amigos en absoluto. Debía haber al menos alguna especie de fiesta para mejorar su relación. Solo se necesitaría de una simple investigación para saber que nunca has estado en Asbarre. Enviarte allí es como enviar a un niño que no puede diferenciar la izquierda de la derecha a ir a la aldea vecina a comprar algo. Además también están los hombres enviados por el rey. No tenemos ninguna información de ellos. Todo el asunto prácticamente grita, sospechoso. Ciertamente, era bastante difícil pensar que el rey le había dado ese trabajo por sus capacidades. Pero el rey Víctor aún debe demostrar lo que piensa de mí, ¿verdad? Tigre preguntó con cautela. Tanto Ellen como Lima sintieron. Solo puedo pensar en 3 razones por el que te lo asignó a ti. Una sería para hacerte un favor dejándote tomar el honor de ser un diplomático. La otra sería para destruirte al ponerte en una situación desesperada. Y la última sería para medir tus habilidades. Medir mis habilidades. Ellen levantó una mano. En resumen, quieres saber si solo eres una persona hábil en la guerra, o si tienes otras habilidades aparte. Aún no puedo decir si te quiere a su lado, o si quiere destruirte. Pero cualquiera que sea, en definitiva quiere usarte. La chica de cabello plateado rió un poco, causando que Tigre se quejara en silencio. Ninguna de las 3 opciones eran algo de que alegrarse. ¿Y si él tuviera algún otro motivo? Ellen declaró con un tono más bajo y serio. Es probable que utilice tus acciones para ver cómo las Vanadis, incluyéndome y la reina de Bruña, actuarían. Ellen, ¿qué debería, Tigre Burmud? Dijo Lim con un tono severo, interrumpiéndolo. No nos preguntes a nosotras. Ellen sacudió su cabeza con amargura. Sin importar cuál sea tu decisión, la respetaré y haré mi mayor esfuerzo para apoyarte. Pero eres tú quien debe tomar la decisión, Tigre. Lo siento. Tigre podía negarse.
Pero eso demeritaría la opinión del rey sobre él, y eso también afectaría a Ellen y Bruñe. Mirando el mapa, Tigre pensó en lo que habían dicho. No le agradaba el príncipe Germán, a quien Sted planeaba apoyar. Pero aún así si su enemigo Eyot ascendía al trono, su alianza con Mosinel podría poner en peligro tanto a Sted y Bruñe, pues Bruñe y Asbarre compartían frontera. Y también debía pensar en la alianza con Sted. Por el bienestar de ambas naciones, ¿debería apoyar al tirano extranjero? Además, por estar prestándole su apoyo a Germán, podría ser posible que enderezara su camino. Pero Tigre sabía que él no era el rey de Sted. Sus palabras seguramente no tendrían ningún impacto significativo. Pero tenía que sobreponerse a eso. Suspirando, hizo otra pregunta. Entonces, ¿qué clase de persona es el príncipe Eyot? Los rumores dicen que no es muy diferente a su hermano. Pero al menos no asesinó a su familia entera. Pero antes dijeron que contrató piratas en su ejército para llenar su falta de hombres. Eso no quiere decir que su ejército no es más que una banda de bandidos. Pidiéndome que vaya a un lugar así, el rey Víctor en verdad debe querer que desaparezca. Y bien, lo rechazaras. Podría ir. De cualquier manera sería una buena oportunidad para visitar Asbarre. Lo decía con honestidad, pero era más porque no preocupara a la vanadiz de su edad. ¿Pero no es un método bastante extraño? Me pide que vaya como un mensajero secreto, mientras apoya abiertamente al príncipe Eyot. Jugar en ambos bandos es una táctica usual. Ludmila estaba haciendo lo mismo durante la guerra pasada, dijo Ellen. ¿Qué? Tigre preguntó, al no comprender lo que decía. Pensé que Mira era una persona mucho más honesta. Obviamente, Mira se refería a Ludmila Lurie, la Michelia, una de las 7 Vanadis y gobernante de Olmutz, una provincia al sur de Leitmeritz. Ya olvidaste que en un principio fue la aliada del duque Thenardier, y que por ello lideró a sus tropas para detenernos. Además, continuó con su persecución aún después de que le ofrecimos que se retirara. Para cumplir con sus obligaciones hacia el duque, incluso se enfrentó en un duelo conmigo. Ellen levantó sus cejas molesta mientras decía eso, pero Tigre no podía decir si era porque él la llamó por su sobrenombre, o si estaba disgustada por su respuesta. Pero ella protegió a Eleonora Samá del asesino en aquella ocasión, aun al punto de arriesgar su propia vida. Lim señaló estoicamente. Ve bueno, solo hizo eso para intentar que le debiera un favor. Ellen se exaltó, con la expresión de alguien que había sido tomado desprevenido. Aun si en ese momento no lo pensó, cuando surja la necesidad, definitivamente encontrará una excusa para mencionarlo. Es algo natural en las negociaciones. Lim le recordó. Ellen la ignoró, y en su lugar se volvió hacia Tigre. Y en la batalla contra Mosinel. Ella no fue directamente a ayudarte, ¿no? Se mantuvo al margen para observar, ¿verdad? Eso no fue ayudarte, tan solo estaba esperando por el momento exacto para hacer que le debieras más. Y solo fue después de ese incidente que ella cortó sus lazos con Thenardier, no lo olvides. Dicho eso, él embebió su copa de vino con mucho entusiasmo. Tigre, por su parte, comprendió lo que decía. Ese maquiavélico aspecto de la personalidad de Ludmila probablemente estaba muy arraigado en él, en que no pensaba peor de ella. Pero, dado que había sido forzada a un conflicto por su rivalidad, no era de sorprender que Ellen estuviera tan molesta. Si fuera Mira, ¿cómo respondería ella a esta petición? Durante su estadía en Leitmeritz, Ludmila Lurie había ido 3 veces a visitar el palacio, y había ido por 3 diferentes razones. La primera vez, para preguntar sobre el estado del paso de las montañas Bosis y sobre Bruña en general; la segunda, para demostrar que estaba en excelentes términos con Ellen. Y la última, para insistirle a Tigre que se uniera a él. Cada vez que Ellen recibía un reporte sobre su llegada, ella le decía, dile que no vuelva de nuevo. ¿Pero quién se atrevería a decirle eso a una Vanadis? Y de cualquier forma lo decía medio bromeando. Pues necesitaban la información que Ludmila traía regularmente sobre Mosinel, y una pequeña rivalidad no era motivo para dañar un importante intercambio de información. Después de sus reuniones con él, ella iba a buscar a Tigre. La primera vez, intentó usar su promesa sobre el dinero para convencerlo, pero falló. Después de eso, ella simplemente iba para charlar. Y aunque intentó invitarlo de cacería, Ellen la rechazó. Si fuera ella, daría señales de que aceptaría mientras evitaba dar una respuesta directa, mientras bajo la mesa reunía información con todos sus medios. Y cuando llegara el momento decisivo se negaría de forma decisiva. Tal vez esta era solo la primera de muchas más difíciles peticiones. Aunque no le gustaba la petición, podía ver cómo aprovecharla. Y en cualquier caso, lo mejor era guardarse sus quejas para sí mismo. A.B. Después de mirar la puerta que Tigre había cerrado al salir hace un momento, Ellen dejó escapar un suspiro. ¿En verdad está bien? Lim preguntó. No tenemos opción, ¿no es así? Ellen respondió con brusquedad. Había estado de acuerdo con dejarlo ir a Asbarre después de su reunión. Lo que era muy raro, en realidad, ella había preparado una manera para que pudiera rechazar la petición con firmeza,
pero como resultaron las cosas, Tigre terminó dando una inesperada y decidida respuesta. Ella estaba feliz por ello, pero su corazón se sentía pesado. Sin querer aceptarlo. Lim, me disculpo por lo de hace un momento. Ellen dijo con una sonrisa de disculpa. Hace un momento se refería al momento cuando Lim interrumpió a Tigre mientras trataba de pedirles ayuda con su decisión. Seguramente, no hubiera sido capaz de darle una respuesta. En el fondo de su corazón, ella quería decirle, no vayas. Pero para rechazar la petición del rey, necesitarían de una alternativa viable. Otra forma para fomentar una relación cercana entre Stead y Asbarre. O alguien que reemplazara a Tigre. Pero no había algo así. Dados los requerimientos del rey no había nadie mejor que él, y Ellen se vería fuertemente presionada para encontrar un sustituto. Durante la guerra civil de Bruñe, fue capaz de apaciguar al rey diciendo que no tenía otra opción más que pelear. Y por sobre todo fue un gran negocio. Bruñe pagó la mayoría de los gastos de guerra, Stead obtuvo Agnes al sur, y Ellen ganó los servicios de Tigre en su CEO gobierno de Alsace. Esta vez, no tenía cartas para jugar y sin ellas, incluso una Vanadis debía obedecer al rey. Así que a pesar de lo que quería, ella no podía decirle que se quedara. Lo único que podía hacer por ahora era apoyarlo. Volviendo su rostro hacia la ventana, Ellen observó el paisaje. La lenta brisa de finales del verano soplaba sobre la tierra donde el descenso de la oscuridad se había completado, con solo unos pocos rayos de sol asomándose desde detrás del horizonte. Las estrellas también, aunque no podía verlas, debían haber salido ya. Cuando él llegó, los Galanthus 3F4 estaban floreciendo. 4 Galanthus nivalis, también conocida como campanillas de invierno. Los Galanthus crecían en todas partes de Stead, y eran los heraldos de la primavera. Pero la primavera había pasado en un parpadear. Ellen pasó la suya gobernando, y él acostumbrándose al lugar. Y ahora, incluso el verano estaba llegando a su fin. Con un suspiro, Ellen sacudió su cabeza con fuerza. Limpiando sus pensamientos, se volvió hacia Lim una vez más, con una sonrisa en su rostro. Bueno, ya que decidió ir, debemos prepararle el camino. Cuento contigo, Lim. Ya que es una petición del rey, la gente no podrá hablar mal de ello. Sí. Lim demostró una rara sonrisa, su voz sonaba más clara de lo usual. Pero parecía que alguna preocupación llegó a ella, proyectando una sombra en sus ojos azules. Pero aún hay mucho de qué preocuparse. Convertirse en un mensajero secreto en un país desconocido, con solo otra persona siguiéndolo. Confiemos en él. Ellen dijo brillantemente, sus palabras y ojos resplandecían con confianza. Él nos ha demostrado muchos milagros durante este año que estuvimos juntos. Sí, podrías llamarlo suerte, pero sin la habilidad para usar tan buena fortuna no existirían esos milagros, y él tiene esa habilidad. De alguna forma estaba exagerando, pero eso era porque estaba preocupada. Pero no podía evitar hacerlo. Ciertamente, tal vez incluso deseaba que se hubiera negado hace un momento. Regresará con éxito. Lo despediremos sonriendo, y lo recibiremos con la misma sonrisa. Es lo que podemos hacer, aun si no podemos celebrar su asignación oficialmente dada la naturaleza secreta del envío, o recompensarlo fácilmente por su estatus como ciudadano de Bruñe. Ciertamente. Dijo Lim, feliz porque su jefa había despejado sus preocupaciones. Con eso ambas regresaron a sus deberes. Pero mientras Ellen revisaba los papeles, un repentino pensamiento llegó a su mente. Me pregunto, si la distancia entre él y yo se ha reducido aunque sea un poco. Aunque estaba ocupada la mayor parte del día, y Tigre estaba bajo el constante escrutinio de los oficiales de la corte, seguían pasando juntos su tiempo libre. Cuando el clima era bueno ambos iban a tomar siestas en el techo, algunas veces se escapaban del palacio. Bajo la vigilancia de Lim y los otros oficiales para vagar por las calles de la ciudad. Durante los descansos oficiales, tomaban té y bebidas con Lim y Teita. Todas esas eran pequeños, pero importantes recuerdos. Incluso bailamos juntos en la ciudad una vez. En la tradición de Stead, los festivales comenzaban con todos cantando y bailando juntos, y solo después se formaban parejas para bailar solos. Aparentemente, en un principio era una forma para que los hombres eligieran a sus esposas, pero esa costumbre se había perdido hace mucho, dejando solo ese fragmento de conocimiento y la forma del baile en sí. Cuando se dieron cuenta de los orígenes de la práctica, ambos se sonrojaron, pero no dejaron de sujetar sus manos mientras se alejaban. Por supuesto, nadie más lo sabía, pues ambos estaban demasiado avergonzados como para mencionarlo. Nunca cruzaron la línea, entendiendo cada uno la posición del otro. Pero la Vanadis de cabello plateado recordaba esas memorias de su vida diaria juntos, y sentía una calidez en su corazón. La habitación de Tigre se encontraba en algún lugar dentro de las entrañas del palacio. Ahí, a diferencia de afuera donde los empleados del palacio seguían dando vueltas aún después del atardecer, había una relativa paz. Esa era una consideración de parte de Ellen, como invitado, Tigre llamaba mucho más la atención que cuando fue prisionero. El lugar no era particularmente lujoso,
pero alfombra de color verde oscuro, la chimenea de ladrillo y la mesa y silla de roble le daban un aire relajante. Tampoco carecía de comodidades, en la esquina se encontraba un gabinete cubierto de uvas al igual que una mesa. Frente a la entrada, Tigre encendió una lámpara al lado de la puerta, y golpeó la campana en la mesa. Al poco tiempo, se escucharon pasos acercarse a la puerta. Los pasos de Teita. Tigre-sama, ¿puedo entrar? No necesita ser tan formal, soy el único aquí. Tigre respondió con un tono gentil. La puerta se abrió, y la sirvienta de cabello castaño después de una reverencia y levantó su cabeza mostrándole la lengua. Ya estoy acostumbrada. Además, estoy lejos de casa. En Alsace, ellos eran aún más informales entre sí. Tigre solía gritar por los pasillos en lugar de usar una campana, y Teita, por su parte, le preguntaba lo que quería antes de entrar, ahorrándoles muchas molestias. Pero este lugar no era Alsace, y había muchos oficiales a los que les desagradaba Tigre por ser cercano a Ellen, Lim y Rurik. Enfrente de esas personas, debían poner mucha atención a las formalidades. Entonces, Teita preguntó después de recibir el abrigo de Tigre. Terminó de hablar con Lady Eleonora sobre el asunto. Una sombra cubrió su rostro. Teita, ¿tienes un momento? Tengo que decirte algunas cosas sobre eso. Ella asintió, perpleja. Al verla, Tigre caminó hacia el gabinete y tomó una botella de vino y un par de vasos. Sabía que sería algo preocupante para ella, pero aún así, quería que supiera la verdad. Después de decirle que tomara asiento, Tigre sirvió el vino. Primero a ella, y después a él mismo. Tomó un trago. Y luego hizo su anuncio. Necesito salir de viaje por un tiempo. Cuento contigo para que te hagas cargo de este lugar. Sus ojos se abrieron ampliamente, mirando el fondo del vaso frente a ella, el líquido carmesí reflejaba su depresión. No es una cacería, ¿verdad? Tenía razón. Si fuera una cacería o una inspección en una ciudad cercana, él lo habría dicho diferente. Tigre se había esforzado para sonar tranquilo, pero no había manera de que pudiera ocultar por completo su preocupación por adentrarse en un territorio desconocido. Y menos de Teita, quien le había servido por tanto tiempo. Así que no se molestó en hacerse el tonto, y bajó su mirada para encontrarse con la de ella. Sé que no le dirás cosas innecesarias a los demás. Así que necesito que guardes un secreto por mí. Después de confirmar su aceptación, le contó sobre el viaje a Asbarre. No puedo decirte los detalles, pero este es un asunto delicado. Mientras no estoy, le dirás a cualquiera que pregunte que fui a Silesia. Dijo Tigre. Y, oh sí. Cuida a Luni mientras no estoy. Entiendo la parte sobre Luni. Pero, ¿por qué la capital? Teita sacudió su cabeza, sin poder entender. No te preocupes, Lim y Ellen están a cargo de la historia para cubrirme. Tan solo necesitas hacer que tu historia concuerde con la de ellas. Tigre intentó calmarla. Aunque yo pensé en fingir una enfermedad para evitar ver a las personas. Eso no sería como usted en absoluto, Tigre-sama. Quiero decir, esas no son las palabras que alguien que sale cubierto de pieles a cazar durante el intenso invierno diría. Y yo tampoco creo que hubiera engañado a nadie con eso. Dijo Teita, demostrando su determinación de una manera irónica, a lo que Tigre solo pudo rascarse su cabeza, derrotado. Al verlo, Teita sonrió. Tigre-sama. ¿Qué tan lejos estás, Barre? No lo sé. Sería mi primera vez en ese lugar también. Todo lo que sé es que necesito ir al noroeste desde aquí, y luego ir hacia allá en barco. Barco. Mar. Teita murmuró, con sus ojos abiertos. Ninguno de ellos había visto nunca alguno de ellos. Lo más cerca que habían estado de ellos eran las imágenes que narraban las canciones de los trovadores errantes, o de las historias de artistas ambulantes que habían ido hasta Celeste, una ciudad de Asbarre. Teita mordió su labio, apretando sus puños mientras trataba de contener la preocupación que crecía en ella. Alcanzando su copa, la bebió de un trago. Y tras suspirar se levantó, colocando la copa de vuelta en la mesa, mirándolo con sus ojos castaños. En realidad no entiendo qué tan importante es esa tarea. Pero asegúrese de regresar a salvo, Tigre-sama. Tigre puso su copa a un lado, y la abrazó suavemente, la fragancia de su cabello llenó su nariz mientras lo hacía. Has crecido. Volveré. Repitió sus palabras. Definitivamente regresaré a salvo. Ave Tigre dejó el palacio antes del amanecer del día siguiente. No viajaría como Tigrebur Mudborn sino como un simple soldado de Leitmeritz. Se despidió de Lim y Teita, pero no de Ellen. Me hubiera gustado haber podido despedirme de Rurik y los demás también. Esas cosas le dejaban unos cuantos arrepentimientos, pero como enviado secreto, su partida solo debía ser conocida por la menor cantidad de personas posibles. Aunque, tal vez Rurik logrará figurarse la situación por su cuenta. Tuvo que salir por la puerta trasera, en lugar de por el frente. Al lado de la puerta, un caballo ensillado lo esperaba seguramente preparado por Lim.
Quitándose la pereza de sus ojos, Tigre colocó su arco negro en la silla y aseguró una aljaba llena de flechas a su equipaje, si es que así se le podía llamar a una pequeña bolsa con un oso de peluche atado en la parte de atrás. El oso había sido obtenido por Lim la noche anterior, cuando fue a revisar su equipaje para confirmar que llevaba todo. Bueno, entonces, saca todo, dijo con un tono estricto, y aunque quejándose, Tigre colocó cada objeto en la mesa. Comida y agua para varios días, un pedernal, una daga, una botella de aceite, y un monedero lleno de monedas de plata y cobre. También había una carta que Ellen escribió para su amiga Alexandra Arsben, la Vanadis Sasa. La escribió a las carreras, y le dio órdenes a Tigre que visitara a su amiga cuando pasara por Legnica. Sasa te dará consejos en mi lugar, así que no importa si te retrasar por 1 o 2 días, tienes que ir a verla. Entendido. Y con eso, ella le entregó la carta. Por último, se encontraban los anillos así como un cilindro cubierto con seda que contenía el mensaje secreto escrito por el mismo rey. La superficie del cilindro había sido cubierta con una piel curtida pintada de negro, haciéndolo completamente a prueba de agua. Después de revisar todos los objetos, Lim le dijo que esperara, y salió de la habitación por un momento. Al poco tiempo, Lim regresó, cargando en sus brazos más objetos, una bolsa de hierbas, una botella de ungüento, cuerdas de cáñamo e hilo, aguja, e incluso un espejo de mano. También lleva esto, dijo a pesar de que le ayudaba a acomodar los objetos adicionales, para sorpresa de Tigre. No es demasiado. En realidad, todos esos objetos eran necesarios para el viaje, pero Tigre no pensó en llevarlos con él desde el principio. Podía comprarlos todos esos insignificantes objetos cuando llegara al puerto de Legnica. ¿Y qué haría si algo sucediera antes de que llegara a Legnica? Su sugerencia fue rechazada fríamente. Sabía que lo decía con buenas intenciones, por lo que no alegó. Pero sus pensamientos se convirtieron en palabras sin pensarlo. Pareces mi madre o algo así. Madre. La expresión seria de Lim se rompió en pedazos, sus ojos se abrieron ampliamente mientras observaba a Tigre, desmayada. Ante la inesperada y tan fuerte reacción, Tigre se retractó rápidamente. En verdad lo siento si te hizo sentir mal. La madre de Teita también era así, siempre revisaba mi equipaje detalladamente cada vez que salía de la ciudad. En ese momento, Tigre se detuvo un instante, antes de decir que era una molestia. Me recordaste a ella. Entiendo. Pero, deberías cuidar el cómo dices las cosas, dijo Lim. Parecía que se había recuperado después de un momento, pero Tigre aún se sentía terrible por llamar a una mujer de 20 años madre. En ese caso, lleva esto contigo. En ese instante, Lim colocó algo en la mano de Tigre. En su mano, no en la mesa, era un pequeño oso de peluche. Es un amuleto. Las madres siempre se los dan a sus hijos cuando salen de viaje, así que llévatelo. Aunque no recuerdo tener un hijo tan grande, dijo con dificultad mientras Tigre alternaba su mirada entre Lim y el oso. Tal vez si la habitación hubiera estado más iluminada podría haberla visto sonrojada hasta los oídos. Honestamente, era vergonzoso tener que colgar en oso en su equipaje. Pero cuando pensó en los sentimientos de Lim, no tuvo el valor para retirarlo. Montándose, Tigre cabalgó un par de pasos. Se detuvo de repente y se dio la vuelta, mirando sobre los muros de la ciudad. Aún estaba oscuro, y la silueta del palacio se veía entre la oscuridad. Pero podía sentir a alguien observándolo. Enfocando su visión, pudo ver un ligero movimiento. ¿Quién está ahí? No era un soldado llevaría una antorcha a esa hora. Pero tampoco era un intruso. Tigre no sentía que la persona estuviera intentando ocultar su presencia ni respiración. Una ráfaga de viento sopló. No venía de la izquierda o derecha, sino que venía desde arriba, sacudiendo su cabello en todas direcciones y obligándolo a sacudirse. En medio de la ventisca, pudo observar un objeto acercarse a él, brillando levemente al entrar a la luz. Era del tamaño de un insecto, pero no tan rápido. Tigre alzó su mano y lo atrapó. Era una moneda de plata, mirándola de cerca se veía que tenía algo escrito con tinta en ella. Buena suerte. Sus ojos volvieron a inspeccionar los muros, pero la persona se había ido. Mirando la moneda una vez más, la colocó en su bolsillo con mucho cuidado. Cuando terminó, sujetó las riendas y cabalgó por las calles, cubierto por la oscuridad. Tigre sabía quién estaba en los muros. La Vanadis que controlaba el viento. Ella no podía despedirlo abiertamente, por lo que eligió ese método. Su somnolencia se disipó, gracias al viento. Se sentía cálido, y lleno de vitalidad. Definitivamente regresaré a salvo. Le daría un buen resultado con sus propias manos. Decidido, apresurando a su caballo, atravesó las calles al amanecer.